Tenemos con nosotros a Germania Montaz, economista, ex subdirectora, bueno, ahora mismo consultora en el sector privado, una persona con mucho conocimiento, y con ella vamos a conversar diferentes temas. Muy buenas tardes, Germania, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme. Germania, me parece ser que de todas las personas que hablaron sobre la reforma fiscal, si alguien fue escuchada, fuiste tú. Tú, de manera muy clara, como te caracteriza, tú hablabas de que no era el mejor momento para una reforma fiscal y explicabas tu punto. ¿Por qué tú crees que no era el momento para la reforma fiscal? Y si crees que decidir no hacer la reforma fiscal, el Estado va a encontrar otras maneras para conjurar el momento económico que estamos viviendo. ¿Por qué no era el mejor momento? Bueno, porque hacer una reforma fiscal de la naturaleza y del tamaño que se pretendía hacer o que se pretende hacer significa un sacrificio para la gente. Y pedir sacrificio en época de crisis podría ser más sal que el chivo, o el retorno no necesariamente es lo que tú esperas. Por ejemplo, si tú le dices a la gente que no tiene empleo, que está endeudada, que le debe a los bancos, que su negocio cerró, que tiene deuda con la DGI, tú le dices que en ese entorno tú adicionalmente vas a gravarlo con más impuestos, pues puede ser que el resultado no sea igual. Un ejemplo sencillo. Cuando tú dices que hay un producto exento que tú lo vas a gravar, se suele pensar que grabándolo tú vas a recibir el ingreso como si el consumo de ese producto no fuera a variar. Como si la gente seguiría consumiendo exactamente igual el producto. Entonces, en ese contexto de precios altos, desempleo, turismo todavía no bien recuperado, petróleo subiendo y por tanto tarifa eléctrica por subir, gasolina por subir, en ese contexto no parecía lo más lógico emprender una reforma de ese tamaño, de esa magnitud. ¿Cómo evalúa usted, Germania, la política de reducción del gasto y el ahorro del gobierno? Se habla, dice el presidente, de unos 27.000 millones de enero a septiembre en la reducción de ese gasto. Si considera que es la correcta, que se debe apretar más de aquí al año que viene también. Mira, ciertamente el gobierno ha ahorrado tanto que tiene un superávit de octubre, lo cual es un poco curioso, pedir sacrificios ahorrando, es un poco como curioso. Yo lo valoro positivamente. Se necesita dar señales de que el gobierno hace esfuerzos por ahorrar. Sin embargo, en esta coyuntura lo lógico es gastar más. En esta coyuntura se supone que el principal estímulo de la economía es precisamente la inversión pública. Entonces, ¿qué es lo que más se ha ahorrado? Lo que más se ha ahorrado en gasto de capital. Y eso podría ser algo que no resulte positivo a la larga, aunque sí sea positivo para mostrar cuentas con superávit, como de hecho lo es. Entonces yo lo que creo que es un tema de cuál es la coyuntura. En mi opinión, erróneamente se dice que el gobierno gasta mucho, o que los gobiernos, y todo lo de atrás. Yo no creo eso. Yo creo que puede gastar mal, se puede cuestionar cómo gasta. Yo puedo preferir que gasten otra cosa y usted puede preferir que gasten en otra. Pero está claro que nosotros somos uno de los países que gasta menos respecto al Producto Interno Bruto. Nosotros gastamos cerca del 19% del Producto Interno Bruto, cuando la mayoría de los países similares gastan 24, 25, 26% del Producto Interno Bruto. O sea que nosotros no gastamos demasiado, gastamos mal en algunas cosas que a nadie nos gusta a veces. Pero no necesariamente el objetivo debería ser ahorrar, sino gastar bien. Germania, ahora ya sin reforma fiscal, porque no era el momento, como tú señalas, y como señaló también el presidente, el país, y de acuerdo a lo que mismo señaló también el jefe de Estado, va por el camino de ahorrar o de cualificar el gasto. ¿Qué renglones de esos gastos, corrientes sobre todo, tú piensas que el gobierno puede suprimir o disminuir? Yo voy a decir una cosa que no es simpática, que no creo que mucha gente esté de acuerdo conmigo, pero a mí me parece una barbaridad aumentar cada año el presupuesto del Ministerio de Educación hasta llevarlo a como es al 26% de los ingresos fiscales, y más en crisis. ¿Qué quiere decir eso? Que
que un país, un gobierno, cualquiera que sea, no este, sino el de atrás y el de más para atrás también, que tenga que utilizar el 26% de sus ingresos fiscales en una sola cosa, pues obviamente va forzado. Entonces, si me tocara a mí, lo primero que yo hiciera es decir, el Ministerio de Educación, los 40,000 millones de pesos que están aumentados en el presupuesto del 22, yo no lo aumento, lo dejo con el mismo presupuesto del 21 y hay 40,000 millones. Eso puede ser, hay varias cosas, pero yo creo que el más importante, el más grande para mí, claro, eso no se oye simpático, no es bonito, todo el mundo le gusta su 4% del PIB para la educación, aunque mucha gente no entiende que 4% del PIB para la educación es el 26% de nuestros ingresos fiscales. Y de los gastos corrientes, ¿hay para qué ya? Sobre los gastos corrientes que te está hablando. Sí, sí. Bueno, ahí hay corrientes y de capital. Hay de capital y corriente. Yo me refiero a corriente en el aspecto de sueldo y otros gastos. Otra respuesta que no es de la que todo el mundo espera. Ahí no hay nada, no hay gran cosa, esos son cheles. Por ejemplo, hay mucha gente que dice bajarle los sueldos a los funcionarios. Creo que lo he dicho siempre, lo he dicho estando dentro y lo sigo diciendo Los estando senadores. fuera. Cuando tú rebajas los sueldos a un funcionario, pues tú conviertes al Estado en la peor opción para el talento. Solamente van los políticos, porque el buen profesional quiere una buena remuneración. Yo no digo pagarle más de lo que vale su puesto, tampoco digo pagarle por no trabajar. Ahora hay puestos que cuestan en el sector privado y cuestan en el sector público. Y si no, el Estado se convierte en un tránsito para darle clase a los muchachos, para que aprendan y luego vayan a producir al sector privado. Germania, bueno, sí, en eso estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, el caso del Congreso, yo veo que el presupuesto completo del Congreso Nacional, Senado y Cámara de Diputados, incluyéndolo todo, es menos del 1% de los gastos del Estado. O sea, al final, qué tan impactante es reducir una partida u otra, pero eso es otro tema. Lo que quiero preguntarle, Germania, dada su experiencia, su alto conocimiento del Código Tributario Dominicano, sus años como subdirectora de Impuestos Internos y como directora de Impuestos Internos, pues la hacen una persona muy conocedora de ese ámbito. Se habla aquí de la evasión fiscal de alrededor de un 40-45% del ITEVIS, evasión fiscal de alrededor de un 60% del impuesto sobre la renta. Cuando la autoridad tributaria habla de esos porcentajes de evasión, ¿se está refiriendo a la evasión de parte de sectores que están registrados y tienen que pagar esos impuestos y no lo pagan, o es que están incluyendo en esos niveles de evasión la informalidad que no está ni siquiera registrada? Porque a uno le parece como muy alto ese nivel de evasión. Ahí está todo, porque cómo se calcula, hay muchos métodos, pero el método más usado para calcular la evasión es respecto a una cifra que es agregada, que es macroeconómica, que es el consumo, ¿verdad? Como el ITEVIS es un impuesto al consumo, lo que se hace es comparar lo que se recauda con la tasa establecida por la ley, lo que se recauda, ¿verdad? En la realidad versus lo que se recaudaría sobre el consumo. Entonces la brecha, pues una parte, quitándole las exenciones, es lo que le dicen que es la evasión, es explicado, digamos, muy a grosso modo. Entonces ahí está de todo. Uno de los problemas que tiene la República Dominicana es el tema de la informalidad. Pero cuidado, informalidad puede ser informalidad minúscula, minúscula no es la palabra, como poquita, ¿verdad? El que vende pastelito, el que vende pincho en la calle. Chiripeo, sí, que eso es muy poquito. Pero también informalidad puede ser símbolo de ilegalidad. Por ejemplo, el comercio en Haití tiene de todo. El comercio dominicano con Haití es súper informal. Y hay de todo. Hay ilegalidad, pero también hay ese comercio minorista pequeño. Entonces, ahí en esa cifra hay de todo. Hay informalidad y hay evasión pura y simple. Miren, yo quiero que usted ahora mismo se extrapole e imagine que usted, en su calidad de economista, es la jefa del sector económico del presente gobierno. Estamos ante una situación bien difícil. Evidentemente, estamos hablando que el 52-56% del presupuesto está comprometido por deuda y por educación. Y usted tiene problemas de déficit, tiene que tomar prestado, pero hay una situación en el mercado internacional bastante difícil. Hay una situación de parálisis. Hay una situación de un país que está consumiendo muchos dólares a través de importaciones, de combustible, de todo, el combustible subiendo. O sea, tenemos un paciente un poquito enfermo. ¿Cuáles son las medidas de choque
que usted en este momento le dirá al presidente, hay que hacer esto. Y según su percepción, ¿en cuánto tiempo comenzaríamos a ver los resultados en función de eso? Porque en materia económica como en materia política, 2 más 2 no son 4. Bueno, primero las cosas van bien. Vamos a hacer el año creciendo. Estamos mejor que en el 2020 por mucho. El propio presidente y el Banco Central han mostrado cifras que son halagadoras, ¿verdad? Que son optimistas, que dan esperanza. De manera que el paciente está mal, pero tampoco que se está muriendo. Si tú comparas la situación posiblemente con el 2009, no es equivalente porque no lo es, pero tampoco es que la situación es tan crítica desde la óptica de las finanzas públicas, me refiero. Yo pienso que hay que gastar. Yo creo que es importante gastar en lo que se debe gastar, pero hay que gastar. Eso es parte de lo que los gobiernos hacen para lograr que la economía se mueva, ¿verdad? Hay que intentar que los sectores produzcan, que las empresas que quedaron maltratadas retomen su camino y puedan emplear personas. El empleo es fundamental. La gente con empleo pues ve la vida desde otra óptica y se genera consumo y muchísimas cosas se solucionan. Entonces, yo pienso que el Estado tiene que buscar la forma de invertir en sectores como la construcción, que generan muchos efectos de difusión y arrastre dentro de la economía, que salpican muchos sitios y eso es positivo. Hay que seguir apoyando sectores que generan empleo. Gústenos o no, hay que seguir empujando al sector turismo para que se genere un mercado de 10 millones más de personas. Quizá no lleguemos a los 10 millones, pero poco a poco lleguemos. Y hay muchas formas de generar algunos ingresos que no son tan ambiciosas, ni tan cortoplacistas, ni tampoco tan agresivas. Por ejemplo, yo creo que hay muchas cosas que mejorar del Código Tributario, muchísimas, de impuestos sobre las rentas sobre todo, muchas cosas que revisar, que se pueden revisar con calma. Para mí, yo le diría, si me tocara, que el 2022 es un año de transición para intentar hacer lobby para que nos mantengan la calificación de riesgo, para intentar hacer lobby para que se entienda que nosotros somos un país de renta media pero muy endeudado, que los países grandes y los organismos internacionales tienen que buscar alguna solución, para postergar o ¿cómo se llama?, recomponer nuestra deuda, para espaciar un poquito algunas cosas, para darle un poco de respiro al gobierno. Para mí el 22, si me tocara, yo diría que se viera con cautela, hacer cosas cortas, pequeñas, mucho lobby y ver cómo termina el año. Germania, ya que no vamos a poder mejorar, ¿verdad?, la presión fiscal, bueno, todavía tenemos mucha evasión, ya lo has dicho, por la informalidad y por demás. ¿Qué tú dirías que es que no nos permite avanzar más en la eficiencia recaudatoria? Porque vemos que son bien expertos lo que ponen siempre en la Dirección General de Impuesto Interno, pero como que avanzamos muy poco en la eficiencia recaudatoria. Mira, primero la parte de la evasión es una carrera, es un maratón, ¿verdad? Quiere decir que se requiere consistencia, paciencia y creatividad. ¿Por qué? Porque cada medida que estructura el Estado tiene como respuesta 10 del sector, del sector empresarial, del sector de los contribuyentes, para mitigar el efecto de esas medidas. Te pongo un ejemplo. En el 2007 se implementan los famosos comprobantes fiscales que generaron un boom de la recaudación, cae la evasión a 24%, pero 3 años después ya estaba en 29%. ¿Por qué? Por eso mismo, porque en 3 años comenzó a perder efectividad y ya había que armar el siguiente plan para mantener la tendencia. ¿Cuál es el problema? Que no somos consistentes. Alguien puede llegar con excelente, buena intención, pero como no es, experto en la minucia, sino en la generalidad, le toma un año en entender que lo que el otro hizo no fue tan malo, y cuando comienza a montarse en la ola del otro ya han pasado 2 años y casi se va. Entonces llega otro y ese otro lo mismo. Dura un año para entender lo que dijo el de atrás, y entonces en el tema de la administración tributaria, no hacer nada es retroceder. Entonces, si tú no haces todos los días algo nuevo, que la tecnología ahora más que nunca te lo permite, que tenemos una ley de lavado que permite más de lo que yo creo que debe permitir, que tenemos acceso a información bancaria,
que tenemos una cantidad de herramientas. Yo pienso que la consistencia es importante. El tener planes de mediano y largo plazo consistentes sin importar la persona que esté. Yo pienso que eso es importante. Como usted ha demostrado en sus opiniones, en sus tweets, que la sigo, en sus artículos, que es más, le da prioridad a lo técnico que a lo político, ¿qué le recomienda de qué más cuidarse al gobierno? Sabemos que es una crisis de amplios factores exógenos, a nivel de aumento de, digamos, de los combustibles, el petróleo, el carbón mineral, un 60% más caro, y lo que es el rebrote del COVID-19 que puede también afectar al turismo dominicano. Yo sigo pensando que el petróleo es el principal problema, porque todavía una buena parte de nuestro transporte de mercancías sigue, y de pasajeros y demás, sigue dependiendo de gasoil y gasolina, ¿verdad? Está bien que la matriz energética nuestra, el carbón ha ganado mucho camino, pero el petróleo sigue siendo una parte fundamental para la economía en muchos más elementos que el tema eléctrico. Entonces yo me seguiría cuidando del petróleo, que por demás es más difícil de predecir a veces por cuestiones geopolíticas. Sí, en el caso del carbón, pues hay un par de amigos latinoamericanos que generan carbón, como con los colombianos, ¿verdad? Colombia cerca. Entonces yo creo que a mí me da más temor el petróleo en principio. Yo soy de la que creo mucho que la vacunación, por más que sea, va a hacer que los brotes se den, pero la crisis en las UCI, en la demanda de camas, debería tender a ser cada vez menor. No quiere decir que desaparezca, la vacunación, pero sí, debería ser cada vez menor. Entonces yo me quedo con el petróleo como el principal problema de corto plazo. Sí, Germania, una de las preocupaciones del gobierno, de todos los gobiernos, es la evasión que existe en el INTEVI. Ronda el 50%, según lo que se dice, de las recaudaciones por la vía del INTEVI. Sí. Entonces, tú tienes mucha experiencia en impuestos internos. Yo siempre he preguntado, ¿por qué que existe esa doble facturación? Que cuando tú vas a comprar algo a un comercio te preguntan, ¿factura fiscal o factura normal? Comprobante o sin comprobante. ¿Comprobante o sin comprobante? Realmente eso tiene un tema como histórico, ¿verdad? Recuérdese que cuando los comprobantes comenzaron, la gente preguntaba que si tú querías un comprobante, en el sentido de que si tú querías un comprobante para ser deducible, para usarlo como crédito o como deducción, o si no, si tú lo que querías era una factura. Entonces eso viene desde allá. La última administración hizo mucho esfuerzo por decir que todos son comprobantes. Unos son comprobantes válidos para ser deducibles de las declaraciones de renta y como crédito del ITEVIS, y otros que también son comprobantes, pero son de consumidor final. O sea, que no se le va a dar un uso posterior. Entonces yo pienso que eso poco a poco se ha ido reduciendo, ¿verdad? Gracias, Germania Montac, por estar con nosotros y bueno, espero que pronto esté de nuevo con nosotros aquí en el Gobierno de la Tarde. Muchas gracias a ustedes.